Hoy también me quiero ir un poquito rápido, pues sobre todo por la interrupción que se vio en la semana. Pero necesito que me digan en qué parte nos quedamos. Recuerdo que no terminamos completo la parte de desarrollo cognitivo. A ver, alguien que me ayude. Me parece Vimos que desempeño escolar, ¿no, verdad? no, creo que nos quedamos un antes del lenguaje. Lenguaje. ¿Vimos memoria? Sí, ¿Recuerdan eso? ¿Vimos memoria? Ah, ok. Ok, vimos entonces las inteligencias múltiples, la memoria y lenguaje no vimos. no, lenguaje ya no. Creo que no. Ah, ok. Entonces sí estaba bien. Entonces, según yo, bueno, nos falta también esta parte. Y bien, pues para comenzar retomando un poco este proceso que ya habíamos visto en cuanto a las capacidades cognitivas, una de ellas, ya sabemos que desde muy chiquitos, desde incluso en la edad neonatal, existe ya una capacidad para comunicar ciertas cosas, ¿no? En esta etapa lo que sucede es que se afinan más habilidades del lenguaje, ¿sale? En esta etapa los niños agregan más palabras a su vocabulario. Ahora que creen, los niños ya tienen la capacidad de comprender algunas metáforas, algunas cosas en sentido figurado, con doble sentido, siempre y cuando se les explique, ¿sale? Porque al inicio todos empezamos de esa forma. El doble sentido, por ejemplo, aquí en México, e incluso en varios países de Latinoamérica, es muy utilizado y es muy común en la cultura latinoamericana. Sin embargo, hay un dato bien curioso para esta parte del sentido figurado. ¿Sabían que es una de las capacidades más complejas de comprender para el ser humano? Hay algunas personas que no logran comprenderlo. Por ejemplo, algunas personas que tienen por ejemplo, trastorno del espectro autista. Para ellos es muy complicado, muy, muy complicado comprender el doble sentido, ¿no? Porque ellos, su forma de lenguaje, su forma de aprendizaje es más literal. Y cuando de repente escuchan que dicen, por ejemplo, híjole, es que ya todos nosotros estamos tan acostumbrados que incluso a veces lo hacemos automatizado, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay algunas personas que, pues sí, que utilizan, por ejemplo, el albur, que utilizan también como el no me muero, ¿no? O algunas, yo les comentaba en alguna clase a sus compañeros que algo bien chistoso que se ha dado, no sé ustedes, ay, perdón, es que he escuchado entre sus grupitos que llegan a decir, no, es que neta me muero, literal me muero, ¿no? ¿Han escuchado eso? Y realmente eso no es literal, ¿no? Y es un sentido figurado, mal empleado, obviamente. Y entonces hay ciertas personas que no logran comprenderlo, incluso algunas personas como extranjeros, ¿no? O personas incluso que tienen alguna historia indígena o que viven en un sitio, ¿no? Que su cultura es indígena, les cuesta trabajo comprender de la forma en la que a lo mejor nosotros ya lo hacemos automatizado. Pero los chicos que normalmente están en esta etapa, ¿no? Que ya vimos de la tercera infancia, ellos empiezan a aprender este tipo de lenguaje, lo empiezan a meter, ¿no? A su repertorio del vocabulario y comprenden algunas cosas, ¿no? Normalmente los que utilizan más sí, el doble sentido son los chicos, ¿no? Y es por el contexto en el que se desarrolla precisamente, ¿no? Em, como, como otros compañeros o amigos un poco más grandes, familiares, o no sé si se han dado cuenta que a veces en reuniones familiares o en algún tipo de reunión, algunos chicos conviven con otros adultos.
¿no? Que están jugando cartas, que están jugando, no sé, otra cosa, o que a veces se ponen a tomar. Y entonces, ¿cuál es la herencia o la idea que les van dejando estos adultos? ¿No? Precisamente esto. Los hombres juegan cartas, los hombres escuchan la música, por ejemplo, ranchera o norteña, o se ponen a tomar, ¿no? Ya le saben y dicen que se ponen a pistear. Y a veces los mismos chicos hacen estos juegos de roles, ¿no? Me ha llegado a pasar que he visto que hay niños que simulan, ¿no? Que están así como en una convivencia entre puros niños y están tomando, ¿no? A lo mejor no literalmente están tomando eh, alcohol, porque pues no, es tóxico para ellos, pero sí simulan estos juegos, ¿no? En esta etapa, los chicos, precisamente en el proceso en que van adquiriendo pues la complejidad de la lectoescritura, tienen la capacidad de formar oraciones cada vez más complejas, ¿sale? En esta etapa, acuérdense que en la primaria aprendemos cómo es la estructura de la oración, ¿no? En cuanto a gramática, sujeto, predicado, ¿no? Adjetivos, etcétera, etcétera. Y entonces los niños ahora tanto tienen la capacidad de realizar estos, pues sí, estas oraciones, como de comprender la estructura que de ellos deriva. Ujú. Eh, Saben utilizar también la pragmática, por ejemplo, que es básicamente así se le llama el uso práctico del lenguaje, ¿no? Básicamente, ¿para qué te sirve? También aprenden a explicar de formas más sencillas a otras personas. Esto se ve mucho cuando los niños conviven con niños más pequeños, por ejemplo, hermanitos, por ejemplo, primitos, ¿no? Etcétera. Y a veces ellos mismos tienen el papel, fungen el rol de enseñarles. Hay algunas culturas precisamente donde los chicos tienen, por ejemplo, eh, bueno, de que yo sepa, en algunas culturas de África y en algunas culturas de India, ajá, tienen esta, pues, ¿cómo se diría? Esta responsabilidad cultural de transmitir información hacia sus pequeñitos, ¿no? Y aquí dejan ese papel a los niños más grandes y ellos tienen que cumplir con ese papel. Ujú. También ya habíamos platicado incluso de los idiomas y de los lenguajes. Los chicos en esta edad tienen la facilidad también de adquirir otro lenguaje. ¿Se acuerda que habíamos visto la diferencia entre el lenguaje materno o el lenguaje donde nosotros nacemos, la lengua materna, y la adquisición de otro lenguaje? Bueno, hay muchos niños que tienen esta capacidad, ¿no? Y que a veces se desarrollan en estos ambientes, ¿no? En que sus padres dominan uno o más lenguajes y con ese mismo entusiasmo, con ese mismo gusto, les transmiten a sus hijos, ¿no? Sin embargo, hay muchos papás que también los empiezan a enseñar, pues ir, no sé, a una escuela bilingüe, por ejemplo, ahora que el inglés se ha vuelto tan importante, entre comillas, eh, otros lenguajes como el chino, por ejemplo, o así sucesivamente, ¿no? Dependiendo al que el niño le guste. En esta etapa, los niños tienen la capacidad de adquirir pues los idiomas en todas las etapas. Ya habíamos hablado de la plasticidad neuronal, entonces en todas las etapas vemos que existe esta capacidad, ¿cierto? Pero en esta etapa, precisamente en la tercera infancia, los niños tienen más una habilidad, puesto que, ¿se acuerdan que en esta etapa hay, hay un proceso de poda de dendritas? Entonces, va a permitir que haya un establecimiento de habilidades. Ajá. Em, y finalmente, ahora los niños tienen también este metaanálisis incluso del lenguaje, ajá, en donde ya saben que no nada más el lenguaje se puede utilizar, sí, para transmitir información, no nada más en ese sentido, también para enseñar, uno. Segundo, para comprender lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con cosas cotidianas, ¿no? Con necesidades cotidianas.
em, la relación que tienen con padres, la relación que tienen en general con la sociedad, ajá, y hacen uso de ella. Las niñas tienden a madurar más fácilmente y más rápidamente que los niños en cuanto a este proceso de adquisición del lenguaje. Ajá. Incluso los juegos, que también ya habíamos comentado, los juegos llegan a ser más en el sentido de la transmisión del lenguaje, juegos más tranquilos, juegos que tienen que ver con, no sé, tomar la tacita de café, hacer perdón, la tacita de café o tecito o jugar a la casita o involucrar a otros adultos. Ajá. Y entonces eso pone en práctica también la simulación del juego de roles. Ajá. Y obviamente con ello, pues el lenguaje. Y finalmente vemos que en esta etapa escolar, pues los chicos también tienen mucha destreza en cuanto a la escuela. Hay niños que ya sabíamos que tienen algunas cosas que les van a impedir tener un buen desempeño. ¿Qué tipo de cosas pues pasan cuando los niños no, bueno, se ve interrumpido su desempeño? Ahorita tenemos en puerta la parte de la docuserie, ¿no? Los que ya han visto esta docuserie podrán darse cuenta que el niño, y poco a poco va mostrando el cómo se vio afectado todo su desempeño, aunque él le ponía muchas ganas, ¿no? En la escuela, y cómo se veía desempeñado este proceso académico. Empezó como un niño pues muy feliz, teniendo amiguitos, saliendo a la escuela, perdona, saliendo al recreo, tenía pues sus compañeritos, jugaba con ellos y después de un tiempo, hay algunos niños que lo empezaron a notar raro, ¿no? Como que se aislaba. Incluso llegaron a notar, pues, sus golpes, llegaban a notar que el niño no quería comer, ¿no? En general había toda una estructura que pareciera que es depresiva, ¿no? Tanto el niño se alejaba como las demás personas se alejaban de él, porque no sabían qué sucedía. Y entonces vemos reflejado cómo el proceso emocional en un niño puede tener una implicación mayor en las demás áreas de su vida. En este caso, pues la escuela, ajá, puede ser también con sus amiguitos, eh, o de la escuela pueden llevar cosas a la casa, ¿no? Incluso se puede ver reflejado en los juegos. No sé si ya les había platicado que hay un tipo de terapia que precisamente es de juego y es como la herencia, por así decirlo. Actualmente se utiliza, pero es la herencia de la terapia de Rogers. Es un tipo de terapia humanista. No sé si alguien ha escuchado sobre esta. Esta terapia básicamente lo que te invita a hacer es trabajar con los niños a través del juego sin que el niño sienta que lo estás evaluando. Muchas de las veces y de forma natural, nosotros nos sentimos cohibidos, intimidados, am, ¿qué otra cosa? Pues incluso nerviosos, ¿no? Cuando sabemos que otra persona nos está evaluando. Y en esta etapa de los años escolares, los niños ya saben lo que los adultos esperan de ellos e incluso lo que la sociedad espera de ellos. Y ahorita lo vamos a ver en la etapa de Erickson. Saben lo que la sociedad espera de ellos y entonces los niños de pronto se pueden sentir intimidados o incluso si ustedes se pueden percatar si tienen sobrinitos, primitos o hijos, eh, que en esta etapa, casi toda la infancia, tanto en la segunda como en la tercera infancia, los niños hacen algo y esperan ver la reacción del adulto, ¿no? Em, Se quedan viendo, ¿no? Como a ver, ¿estuvo bien? ¿Estuvo mal? Y algunos ya lo saben, ¿no? O ya saben, no, es que mi mamá se va a enojar, mi papá se va a enojar. Ajá.
Y cuando los niños van a terapia, cuando van a cualquier tipo de apoyo psicológico, sea de aprendizaje, sea de lo que sea, los niños ya se sienten en sí mismos cohibidos, ¿no? Imagínense, ustedes mismos, ¿cómo se sentirían al ir a contar cosas de su vida privada a una persona que no conocen? Extraño, ¿no? Bueno, pienso yo que sería muy extraño. Entonces, para los niños llega a ser un poco más complejo porque a veces ni siquiera ellos saben qué sucede. A veces los padres incluso no les dicen, ¿no? ¿Para qué van? Entonces, eh, se sienten intimidados. Y este tipo de terapia ayuda pues a bajar demasiado el nivel de estrés que los niños ya traen consigo mismos y, y al jugar con ellos logramos escuchar qué pueden decir. Ya vimos los tipos de juegos y hemos visto que a través del juego los niños también utilizan el lenguaje, ¿no? Pueden utilizar un habla para sí mismos, podemos ver también la forma en que socializan con otras personas, etcétera, etcétera. Ujú. Y es una forma muy sencilla en que los niños pueden abrirse a contar ciertas cosas, ¿no? También a que el profesional haga ciertas asociaciones con cosas que probablemente puedan suceder en casa. Muchas de las veces salen, por ejemplo, datos como abuso sexual, violencia en casa, peleas con algún niño, dificultades a lo mejor con mamá, con papá. Quizá cómo se sienten con la llegada del nuevo hermanito, ¿no? Etcétera, etcétera. Cosas que normalmente no podrían decir de forma verbalizada y consciente de yo le voy a contar a una persona algo muy íntimo, ¿sale? Entonces, es importante que podamos revisar estas técnicas, por ejemplo, ahora que ya lo sabemos, para orientar de una forma más certera a los chicos, ¿sale? En el caso de que los tengamos. Am, el desempeño escolar de los niños, ya vimos, se ve afectado por muchas circunstancias. Lo vamos a ir viendo a lo largo también de la siguiente semana en esta docuserie que les digo, em, y que precisamente pone de relieve todas las carencias que puede sufrir un niño. Quizá es uno de los ejemplos más, mm, no sé, quizá más fuertes, más complicados que pudiéramos revisar, pero hay ciertas áreas que a mí me gustaría ver y una de ellas precisamente es el desempeño escolar, el desarrollo psicosocial que tiene el pequeño, ¿no? Y repito, al principio empieza a ser pues es un niño muy abierto, ¿no? Que participa, que hace sus tareas, que bla, bla, bla. Y después, poco a poco, empieza a mostrarse cómo falta a la escuela, ¿no? Cómo le faltan algunos materiales, cómo empieza a dejar sus amistades, etcétera, etcétera. Entonces, em, primero, revisamos las creencias de autoeficacia. Yo les decía que a esta edad los niños ya saben lo que se espera de ellos. Es decir, que si sus papás se pueden molestar o les pueden gratificar por un 10, por un 9, por ejemplo, en esta etapa los niños ya saben que un 10, por ejemplo, es muy bueno, que un 9 es bueno, ¿no? Pero si tengo padres que son muy exigentes, acuérdense de los estilos de crianza. Si tengo padres que son muy exigentes, ¿qué creen que suceda? Me pueden pegar, me pueden regañar, me pueden castigar, ¿no? Entonces, incluso los padres llegan a fungir también un papel muy, muy importante en el desempeño escolar de los chicos, porque los niños también van a actuar en función de ello, de lo que se espera de ellos. Ujú. Hay una variación de género. Los niños tienden a ser mucho más hábiles en la parte de las matemáticas, en la parte, por ejemplo, de los planos, en las materias que tienen que ver con ciencias. Y las niñas tienden a ser mejores en el desempeño escolar en materias, por ejemplo, como ética, como español, ajá, incluso como en música, ¿vale? No todas las niñas, ¿vale? Pero en su mayoría. Tiene que ver también, les digo, las prácticas de crianza, el estilo de crianza de los padres, porque esto puede intimidar a los niños o bien puede darles pues rienda suelta, ¿no? Incluso hay niños, yo les decía y les ponía el ejemplo de que hay niños que
que yo veía que desde la primaria, por ejemplo, se iban solitos, ¿no? Quizá antes no existía tanta la preocupación de que se fueran a robar a los niños o de que les fuera a pasar algo, los fueran a secuestrar o lo que sea, pero mm, aún así siempre es como poner en riesgo la vida de un niño, ¿no? Y realmente existían padres, y a la fecha, ¿no? Existen padres que no supervisan, por ejemplo, cuando un niño sale solo a la calle y que a veces se nos hace fácil, ¿no? Vete a la tienda, ¿no? Y te veo desde aquí. Y la tienda está, pasando la esquina y todavía a la vuelta, ¿no? Entonces no hay forma de que supervises todo el tiempo. Y que yo sé que en algún momento los niños tienen que hacerse ya también más independientes, ¿no? Pero también no hay que dejar de lado los riesgos inminentes que existen en el mundo. Entonces, quizá lo podemos asociar un poco a un estilo de crianza más deficiente, ¿no? Más de que pues hay ciertos padres que en realidad no les importa. Hay padres que también llegan a abandonar a sus hijos, ¿cierto? Hay niños que se quedan en la calle, hay niños que se quedan con los abuelitos, ¿no? Cuando los abuelitos ya ni pueden. Entonces, dependerá mucho también de, pues no nada más el estilo de crianza, sino también de las prácticas que se frecuenten en la familia, ¿no? La posición socioeconómica, por supuesto, en que puedan contar con materiales, el que puedan contar con una alimentación, ¿no? A mí siempre me ha dado risa estos memes de los niños inmediatamente que no desayunan, ¿no? En el homenaje, los lunes. Y entonces ya se están desmayando, ¿no? Tienen manchas, por ejemplo, en la piel que ponen de relieve también el cómo los niños pues están malnutridos, ¿no? Les faltan ciertas vitaminas, están enfermitos o constantemente se enferman. Ocurre también un fenómeno bien interesante en esta etapa, en que los niños, y lo vamos a ver ahorita también en el desarrollo psicosocial, los niños crean amiguitos, ¿no? Crean estas relaciones de apoyo que en su mayoría llegan a ser pues duraderas y largas y muy fuertes, y que en este sentido los niños también experimentan una simulación pequeña de cómo es la sociedad allá afuera, ¿sale? Porque cada niño viene con sus creencias, sus ideales, su educación de casa, ¿no? De lo que trae de sus padres o de sus cuidadores, y ya lo trae introyectado en todo su sistema de creencias, ¿no? Y entonces este niño convive con otro niño que a su vez tiene otro sistema de creencias, ¿no? Y estos dos niños tienen otro amigo y así sucesivamente. Ujú. Entonces, estos mismos niños empiezan a intercambiar información que es relevante para su vida, ¿vale? Que también cuenta como experiencia y que en el futuro esto también pues les ayuda a tomar decisiones, a fortalecer su capacidad de juicio, etcétera, etcétera. Ajá. El método educativo también cuenta mucho, el tipo que ya sabemos, ¿no? Y que no quiero ahondar en eso, el tradicional. Hay otros tipos de modelos, ¿no? Donde se hace más partícipe, pues, las actividades de los niños, ¿no? Por ejemplo, el sistema Montessori, no sé si lo han escuchado, bueno, otros. ¿No? Quizá métodos bilingües, quizá métodos que sean más acercados como al juego, y así sucesivamente. Entonces, esto también va a contar mucho en la forma en la que el niño se va a desempeñar. Acuérdense que no para todas las personas, pues les va a caer todo, ¿no? Así como un alimento te puede caer bien, así como un medicamento te puede caer bien o mal, lo mismo. El estilo de enseñanza en cuanto a la escuela puede variar mucho según las necesidades del niño. Hay niños que aprenden más a través de eh, estímulos visuales, hay quienes aprenden más a través de estímulos auditivos, hay niños que les gusta más la manipulación con los objetos, que tiene que ver con la inteligencia sinestésica, ¿no? Entonces, estas cosas pueden llegar a variar demasiado. Hay personas que resultan ser genios en ciertas áreas de su vida, en cierta inteligencia, por ejemplo,
y ser muy malos en la escuela. Y no significa que ellos vayan a ser malos para la vida, ¿no? Significa que su estilo de aprendizaje es diferente. Entonces, tendrá mucho que ver y también tiene que ver qué tanto los padres se involucran en esta parte. A lo mejor no hacerles las tareas, pero sí tener un proceso de acompañamiento con los niños, ¿no? Em, el tamaño del grupo, que creo que eso es algo que incluso yo redundaría si se los dijera, qué tantas innovaciones educativas hay, pero también, y algo bien importante que yo quiero destacar, es el momento actual donde vivimos. Estamos en un siglo donde, repito, la información está tan al alcance de todos, existe mucha información que a la vez ocurre una paradoja, caemos en la desinformación. Y entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo. Yo siento que de repente me duele el estómago y junto mis síntomas, ¿no? Aunque no tengan nada que ver. Y entonces me duele el estómago, me duelen los ojos y me salió un barrito atrás de la oreja, ¿no? Y entonces de repente yo busco estos síntomas y me sale que en Google, ¿no? Y sale que tengo cáncer de no sé qué. Y entonces te la crees, ¿no? Y a veces llegas al médico ya bien asustado y dices, es que busqué mis síntomas y tengo cáncer, ¿no? Tan la información puede ser útil para muchas cosas como para caer incluso en la paranoia, en la desinformación, en incluso en acciones ridículas, ¿no? Como por ejemplo esto, nadie te puede diagnosticar algo si no eres experto en el área, no te puedes diagnosticar a ti solo, ¿vale? Siempre, siempre lo recomendable pues es ir al médico, ¿no? Si tienes alguna cuestión física, si tienes alguna cuestión física, pues tendrás que ir al médico, ¿no? Si tienes alguna cuestión que tenga que ver más con, quizá con tus valores, quizá con tus emociones, ¿no? Con la forma en la como te sientes, pues sabrás con quién acudir y así sucesivamente. Entonces, lo mismo ocurre con los niños. Y yo creo que con ustedes también, porque he experimentado esta parte en que les dejo algunas tareas. No digo que ustedes, y tampoco quiero aventar la pedrada para alguno de ustedes, pero sí me ha llegado a suceder que aunque yo soy muy enfática en la parte de no hagan copy-paste, ¿no? No vayan a copiar y pegar, por favor, ¿no? Porque cuando yo me dé cuenta, pues van a llevar una sanción, ¿sale? Porque a mí sí es algo que me súper molesta. ¿Y qué creen que pasa? O sea, parece chiste, pero es anécdota. Realmente lo hacen. Y tú dices, bueno, tengo una tarea, es muy sencilla, a veces se les hace muy fácil, ¿no? Y esto llega también a mermar el aprendizaje de algunos alumnos, ¿no? Yo creo que ha disminuido mucho pues ¿qué será? Costumbre que se tenía o algo que era obvio, ¿no? Por ejemplo, para mi generación, incluso ya en mi generación, pues ya era como más fácil el acceso a la computadora. Eh, pero, por ejemplo, el uso de la biblioteca, el buscar recursos, ¿no? Bibliográficos, la hemeroteca, por ejemplo. Hoy quizá el recurso que podemos tener más a la mano son artículos científicos, pero algo que es bien cierto es que, pues, las generaciones ya no quieren leer, ¿no? Y es así como que, ay, hueva mil, ¿no? Y buscan el resumen, buscan un video, ¿no? Algo que no genere como pues un trabajo mental. Y entonces esto mismo se ve reflejado incluso en los niños. Hay veces que realmente hay padres que tampoco se quieren meter como en este embrollo de, y la tarea, y hay que hacer esto, y le pidieron que una investigación, y no sé qué, todo en internet, vámonos, ¿no? Y los niños también van aprendiendo, ¿no? Que esa es una de las formas como más sencillas, válidas de hacer las cosas. Entonces, ahora la educación también se ha visto enormemente influida
pues por el uso de dispositivos, ¿no? Que ahora quien no tiene un celular, seguramente va a haber alguien que no lo tenga, pero ya es muy difícil, muy, muy difícil. Lo que antes era un lujo, ahora se ha vuelto una necesidad, ¿no? Y sobre todo en esta época en donde tenemos que dar clases o tenemos que recibir clases vía remota, ¿no? Y entonces si no tienes un celular, pues te quedas sin clases. Si no tienes una computadora, no tienes internet, por ejemplo, te quedas sin clases, ¿no? Pero a su vez también puede tener muchas desventajas. Bueno, ahora sí, ¿alguna duda en cuanto al desarrollo cognitivo o lo que vimos? No, maestra. Maestra. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Quién me decía así? Todo bien, todo correcto. Creo que Derek, ¿no? Derek decía. Ay, ese Derek. Bueno, ok. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a pasar a nuestro desarrollo psicosocial, ¿vale? Y viene la siguiente etapa de Erickson, que ahorita la vamos a revisar, ¿no? Precisamente tiene que ver con esta etapa escolar de los 6 años hasta justo entrando la pubertad. Ujú. Pero antes, quisiera retomar una parte que dice Piaget y que tiene que ver con también la parte psicosocial. Ujú. Básicamente, Piaget habla de la evolución del razonamiento moral. ¿Cómo es que nosotros vamos adquiriendo ciertas habilidades y comprensión de lo social? Acuérdense que lo moral tiene que ver con el super yo. ¿Sí se acuerdan? Toda esta parte de lo que está bien en mi sociedad, lo que está mal hacer, por ejemplo, en mi sociedad, cómo me debo comportar, cómo debo vestirme, cómo debo hablar, cómo se tiene que desempeñar una niña, ¿no? ¿Cuáles son los roles de niña, cuáles son los roles de niño, etcétera, etcétera? Entonces, Piaget habla precisamente de este razonamiento moral y de un proceso por el cual tienen que, pues, atravesar los niños, ¿no? En la primera etapa del razonamiento moral, que va de la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años, dice que tiene que ver todo, todo, todo es una obediencia muy estricta a la autoridad. En este caso, la autoridad principalmente, pues, son los cuidadores primarios, papá, mamá o quienes funjan estos papeles, ¿no? Abuelito, abuelita, abuelito, papá, mamá, tío, mamá, abuelito, ujú, incluso mamá, abuelita o papá, abuelito. Ajá. Entonces, aquí los niños básicamente se les dice no y tienen que hacer caso, ¿no? Se les dice haz esto y lo tienen que hacer, se les dice no hagas lo otro y no lo tienen que hacer y así sucesivamente, ¿vale? Van aprendiendo cómo deben comportarse también en sociedad de acuerdo con los roles de cada, de la sociedad. Ujú. En la segunda etapa, que va de los 7 u 8 años hasta los 10 o los 11, que es esta etapa precisamente que nosotros estamos viendo, de la etapa de las operaciones concretas, dice que hay una flexibilidad creciente. Aquí los niños pueden hacer juicios morales un poco más flexibles, pero también en la medida en la que interactúan con otras personas. ¿Se acuerdan que yo les decía que al ir intercambiando información con otros niños, con sus grupos de pares, con sus amiguitos, por ejemplo, o con otras personas como la maestra, como que el conserje, ¿no? Como que, este, mm, ¿qué más? La prefecta, ¿no? Entonces, van adquiriendo información del medio y con esto se va creando también su propio sistema de valores. A través de este sistema de valores es como los niños pueden empezar a tomar decisiones pues basadas en su juicio, ¿vale? Acuérdense que el juicio es precisamente esta capacidad de tomar decisiones certeras, como algo que esté bien en sociedad, algo que esté mal, pero también donde pongas en práctica cosas que tienen que ver con el razonamiento lógico, ¿no? Como el me lanzaré por esta resbaladilla parado, ¿no? Entonces tú dices, no, me puedo caer, ¿no? O sea, eso ya es razonamiento, pero también es como me pueden llamar la atención, ¿no? Me puedo caer, le puedo pegar a otro niño, ¿no? Que eso ya también traería otro, pues otra sanción, ¿sale?
más puntos de vista distintos a los propios y a los de los padres, ¿no? Acuérdense que el sistema de valores primario viene de la familia, ¿no? Del seno familiar. Pero una vez que los niños empiezan a interactuar con otras personas, empiezan a abrir este repertorio de información, ¿sale? Y es así como a través de esta información, pues también pueden aumentar a su experiencia, ¿no? Ciertas cosas, ciertos conocimientos, pero también ciertos valores, ¿no? Y entonces, incluso en familias negligentes, ha llegado a suceder que hay niños, y no sé si ustedes han escuchado de eso, eh, que a veces tienen muchos hermanitos, ¿no? Y que a veces incluso los niños mayores tienen que cuidar de sus hermanitos, porque pues sus padres no se interesan demasiado por estos cuidados que necesitan. Y a veces estos niños son los que dicen, es que yo quiero ir a la escuela, ¿no? Y los padres son los que de pronto no, pues no quieren, ¿no? O ponte a trabajar, ¿no? ¿Qué es eso de que la escuela? Aquí me eres más útil para trabajar. Y estos niños empiezan a adquirir responsabilidades que también les van enseñando pues experiencia de vida. Estos niños aprenden también valores de la escuela, de sus amiguitos, e incluso llegan a ser más maduros emocionalmente, tener mayor inteligencia emocional, tener mejor capacidad de juicio que los propios padres, ¿vale? Pero eso también tiene que ver con el cómo se desenvuelven allá afuera, ¿no? En la mayoría de los hogares violentos se hereda violencia, ¿vale? Es muy raro que un niño pues realmente sea quizá lo que nosotros denominaríamos como un niño noble, por ejemplo, o un niño, pues no sé, ¿qué te gusta? Am, más inteligente, más consciente de la situación, que los propios padres, ¿no? Pero llega a suceder. Y bien, la tercera etapa va de estos 10 u 11 años hasta los 12, ¿no? Entrada ya a la pubertad. Y dice que en esta etapa ya hay un razonamiento más formal, ¿sale? Los niños empiezan a tener un concepto de justicia, que tiene que ver con que todos debemos ser tratados por igual. Por ejemplo, ya empiezan a comprender este concepto del racismo, ¿no? De la discriminación, de la violencia también hacia otras personas, del abuso, em, de lo que, ya dije de justicia, ¿verdad? De lo que es justo y no es justo para las personas, ¿no? Que si hay algunas personas que se esfuerzan demasiado, incluso lo pueden ver desde ellos mismos, ¿no? Me esforcé demasiado en esta tarea, mucho, 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 pero mi maqueta no salió tan bonita como la de mi compañero, ¿no? Entonces, viene también un proceso en el que los niños se van a empezar a comparar, y ahorita lo vamos a ver con Erickson. Los niños van a empezar a compararse con sus otros compañeritos a través, repito, del sistema de creencias o a través de sus propias capacidades, pero aquí es bien importante la intervención de los padres para que su autoestima y su autoconcepto no se vean afectados, ¿sale? O pues salgan victoriosos pese a que no se sientan eh, pues con muchas herramientas o con una habilidad o un talento, ¿sale? Y esto pues finalmente da paso a la equidad en sociedad. Ajá. Y ahora sí, entramos, me estiré. Entramos a la siguiente etapa de Erickson, ajá, que tiene que ver con la laboriosidad frente a la inferioridad. Ujú. La virtud que se desarrolla en esta etapa es la competencia en cuanto a habilidades. Ujú. Si no es completamente capaz el niño, si experimenta pues esta crisis, ¿no? Sobre esta etapa en que empieza, por ejemplo, tomando este ejemplo que les ponía, empieza a compararse con los otros niños, empieza a darse cuenta que no tiene tanta habilidad como los otros, va a caer en un conflicto personal
del que puede no salir sin la ayuda incluso de sus compañeros, de sus amiguitos o de sus padres, ¿no? Que serían como los más apegados a ellos. Dice que el niño tiene que aprender habilidades culturales, ujú, o tendrá que enfrentarse a sentimientos de incompetencia. En esta etapa, los niños ya aprenden lo que es bueno en sociedad, lo que es malo, cómo debo comportarme, etcétera, etcétera, ¿no? Ya habíamos visto que este razonamiento moral. Entonces, empiezan a entender cómo es que son útiles para su cultura o para su sociedad. Ajá. Y empiezan a comprender el, además de cómo son útiles, también la parte de cuáles son las cosas que hacen falta, por ejemplo, o del qué esperan de mí, tanto la familia como en general, pues la sociedad. Y entonces yo me enfrento a que tengo que desarrollar esas habilidades o esas capacidades para formar parte de la sociedad, para brillar en sociedad y tener una posición. ¿Sale? Hay algunos niños que en esta etapa empiezan a trabajar, quizá en etapas anteriores, ¿no? Eh, y muchos niños se ven muy atraídos y también muy satisfechos por su desempeño, ¿no? A veces el primer, mm, ¿qué será? La primera característica que atrae a los niños, pues puede ser el dinero, ¿no? Que a lo mejor con el dinero pueden comprarse golosinas, pueden comprarse un juguete. En la parte quizá más triste es que los niños puedan apoyar, pues económicamente a sus padres, ¿no? eh, con cosas necesarias, como por ejemplo alimento, pañales, ¿no? Que para otro hermanito, o medicamentos, o incluso para sustentar su propia escuela. Entonces, en esta etapa, los niños experimentan qué tanto sí soy capaz de valerme por mí mismo, de hacer cosas por mí mismo, pero también de aportar, pues, a mis círculos. Ujú. Si el niño de pronto empieza a sentir que no es muy útil, que si algunos problemas que se le presenten no logra resolverlos, ¿no? Con éxito, no encuentra un sentido, por ejemplo, de vida, entonces entra en esta crisis de incompetencia en donde no sabe para dónde ir después. E incluso, pues su autoestima y su autoconcepto se ven afectados y en un futuro llegan a ser adolescentes y adultos que se creen poco capaces, que tienen una tendencia por victimizarse y no porque quieran llamar la atención, sino porque realmente sienten que el mundo es muy complicado, es un lugar complejo, es un lugar difícil, ¿no? Incluso de comprender. Entonces, esto lo vemos ya reflejado también en la vida adulta, ¿vale? Vamos a ver cómo evoluciona el autoconcepto. Ya habíamos dicho lo que era el autoconcepto. ¿Alguien quiere recordar para ganarse una participación? ¿Qué era el autoconcepto? ¿O lo escojo? Yo, maestra. Ah, ok, dime, Es la, ¿quién eres? bueno, es la Alondra. opinión que tiene uno sobre sí mismo y tiene, o sea, un ideal de, por ejemplo, yo soy mm, yo soy, ¿cómo le podría decir? Un ejemplo, pues, yo soy muy sonriente o así. Es cómo la persona se ve en sí mismo, Ok, ¿cuál sería la diferencia con el autoestima? el cómo él se siente. ¿Cómo él se siente con qué? Yo, maestra. Bueno, la autoestima sería como que la apreciación que se tiene hacia él mismo.
Ay, es que mis Ok, orejas están muy perfecto. bonitas, así diría. Ajá. O bien, aunque sabe, eres Jocelyn, ¿verdad, Cruz? Sí, maestra. Ok, aunque sabe que a lo mejor no soy muy capaz de girar como mi amiguito, ¿no? Aunque no soy muy alto como mi amiga, puedo utilizar otras herramientas y aún así siento que soy bueno en la escuela, ¿no? O por ejemplo, yo no soy muy bueno con las matemáticas, pero sí soy bueno con mi familia, porque cuido a mi hermanito, porque ayudo a mis papás con mis deberes, ¿no? Recojo mis juguetes, recojo mi ropa, incluso ya sé lavar mis calcetines, ¿no? Por ejemplo, sé poner la lavadora a trabajar y entonces ayudo a mis papás, ayudo a mi familia a a esos labores. Y entonces, en el sistema de creencias de estos niños, ya viene en sí misma la idea de que está haciendo algo bueno, ¿no? O incluso dicen, ellos mismos se pueden describir como soy buena persona, ¿vale? Entonces, acuérdense, el autoestima tiene que ver con un juicio de valor. Un juicio de valor es algo bueno, algo malo, ¿no? Algo aceptable, algo que los demás esperan de mí. Ujú. El autoconcepto tiene que ver precisamente con esta pregunta. ¿Quién soy yo? No nada más de cómo soy físicamente, también cómo soy por dentro, qué otras características tengo, con quién vivo, qué estudio, qué me gusta, qué no me gusta, ¿no? ¿Qué mascota tengo, por ejemplo? ¿Sale? Muy bien, chicas. Ibas bien, Alondra, nada más que te faltó la parte del autoestima, ¿sale? Déjenle escribo. Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, ya habíamos visto también esta parte del autoconcepto que empezaba a, pues, introducirse, ¿no? En la etapa preoperacional. En esta etapa de las operaciones concretas, hay una evolución de este autoconcepto, ¿sale? Dice que hay más conciencia en la parte de los juicios, ¿no? Acerca de esta pregunta básica. ¿Quién soy yo? ¿Sale? Hay una diferencia también en cuanto a el yo real del yo ideal. Ajá. El yo real es aceptar quién soy, ¿sale? Soy un niño de 8 años, soy un niño que va a la escuela, soy un niño que tiene hermanos, soy un niño que tiene un perro, ¿no? Soy un niño que a lo mejor no soy muy bueno en las matemáticas, pero soy muy bueno en ciencias. ¿Sale? Soy un niño que respeta mucho los animales y las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y el yo ideal es quién quiero ser, ¿sale? A veces los niños, en esta etapa yo les decía que empiezan compararse mucho, a compararse mucho con otros amiguitos, porque empiezan a conocer otros estilos de, em, de ser, ¿no? De crianza también, de ideales, otros sistemas de valores. Entonces, en este sentido, los niños ya pueden incluso decir, ah, yo quiero ser como mi amiguito, ¿no? O van, por ejemplo, como el ejemplo que poníamos la semana pasada, ¿no? Van a alguna clase, ¿no? De deportes y entonces ven a alguien que hace gimnasia increíblemente, ¿no? Y entonces, ah, yo quisiera ser como ese niño, ¿no? Lo pueden incluso admirar, pero puede ser que sea un niño o puede ser que sea un adulto. Y entonces esto puede llegar a marcar una parte muy importante en el desempeño de este niño, ¿sale? Porque puede enfocar todos sus esfuerzos a tratar de alcanzar y de ser como esa persona que vio y que admira en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus capacidades o en general a su persona, ¿no? En esta etapa vemos mucho que los niños dicen, yo quiero ser como mi papá, ¿no? Yo quiero ser como mi mamá, ¿cierto? Porque existe ya también una admiración interior que tiene que ver con la parte emocional. Ujú. Y así sucesivamente, ¿no? O mi mamá estudia, fue maestra y entonces yo por eso siempre he querido ser maestra, ¿no?
Pueden suceder muchas cosas a lo largo del camino, pero básicamente los niños en esta etapa pues empiezan a perseguir ese yo ideal, ¿vale? Am, dice, superan la forma de descripción en términos polarizados y tajantes de el todo o el nada. Eso tiene que ver con que en la etapa de las preoperaciones, los niños empezaban a incluso considerarse soy muy inteligente o soy un niño inteligente. Y en este concepto, acuérdense que todavía no existía la noción de las clasificaciones bien específicas, solamente de grande o de chiquito o de mucho o de poco, ¿sí se acuerdan? O de muy alto o muy chaparrito. Entonces saben que en esta clasificación ya existen intermedios. Entonces ahora pueden decir, sí, soy lista en ciencias, pero no me va muy bien en español, ¿no? Y aún así mi promedio va bien. Mi mamá está feliz y mi mamá me alienta y mi mamá, bla, 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 ¿no? Porque a pesar de que me cuesta trabajo, me esfuerzo, pero mis padres me reconocen, ¿sale? Entonces ya no soy nada más de no me gusta o me gusta, también puede haber un intermedio. Pues me gusta más o menos, o me gusta a veces en ciertas condiciones, ¿sale? Y finalmente los niños ya también tienen esta capacidad de juzgar si se encuentran a la altura de los estándares sociales, es decir, ¿qué se espera de mí? ¿Sale? Incluso lo podemos llegar a ver reflejado con los vecinitos, ¿no? O por ejemplo, cuando viven en ciertas comunidades, con las personas que viven a su alrededor. Ujú. ¿Qué se espera de ellos? Incluso hay niños, no sé si se han dado cuenta, que también fungen un papel en esta, pues en su sociedad sobre, no sé, a los niños se les paga por ir a tirar la basura, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando traen el periódico, ¿no? Y dejan alguna propina para ellos. O van por el mandado por la abuelita, ¿no? Y entonces saben que estas conductas no nada más son reconocidas en cuanto a la parte monetaria, en cuanto a si se está ganando una moneda por esto, o un dólar, por ejemplo, por cierto desempeño, sino que también hay un reconocimiento social, ¿no? Porque mi hijo es muy bueno, ¿no? O incluso otros señores les pueden decir, ay, qué bueno que trabajas, ¿no? Y te empiezan a echar el choro. Qué bueno que aprendas a ganarte el dinero, a ganarte la vida, ¿no? Casi siempre son como lo que hacen. Y entonces los niños saben que esas cosas precisamente son las que son bien valoradas en la sociedad. Y de esta forma es como empieza a adquirir una noción precisamente de que esto está bien, lo que estoy haciendo está bien, entonces soy una buena persona, ¿no? Y esto me lo voy a llevar para toda la vida, ¿vale? Ahora, la autoestima, ya decíamos, sí, el autoestima también es quién soy, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué cosas a lo mejor no me salen tan bien? Pero con todo y eso me acepto y me quiero, ¿sale? En esta etapa es súper importante el apoyo de los papás. Y ya se los decía, súper, súper importante el apoyo de los papás, porque aquí los niños empiezan a reforzar la idea de sí soy bueno, hago cosas buenas, pero también hago algo que yo sé que mis papás esperan de mí. En el estilo de crianza, por ejemplo, negligente o en el estilo de crianza, por ejemplo, un poco más violento o más como el autoritario, los niños pueden llegar a entrar mucho en este conflicto. En el estilo de crianza autoritario, por supuesto que existen reglas, existen ideales del cómo me tengo que comportar, de cómo tiene que ser mi actitud para que yo no sea castigado. Pero básicamente los niños reaccionan al temor, no a la motivación, ¿sale? Es bien importante que se acuerden de esto. Diferenciar entre cuando un niño actúa por temor a cuando lo hace por un reconocimiento, ¿sale? Cuando un niño actúa por temor, casi siempre tiene que ver con un estilo de crianza autoritario, ¿vale? Donde si no te comportas de la forma en que quiero que te comportes, entonces va a haber una sanción, va a haber un castigo. ¿Sí se acuerdan de los estilos de crianza? Entonces, en esta parte
pues los niños precisamente tienen que tener eh, un colchoncito donde puedan sentirse seguros de que, ok, sí, me equivoqué, puedo tener una sanción, pero no por eso me va a ser retirado el cariño. Y es una de las características del estilo autoritativo, ¿no? Que los padres son asertivos. Sí se apegan a las normas y a las reglas que principalmente se introducen en la crianza, ¿no? Como el de que si te portaste mal o si le pegaste a un niño, entonces va a haber una consecuencia, ¿no? Pero finalmente no por eso te voy a dejar de querer, no por eso voy a dejar de abrazarte o decirte lo que importas para mí, ¿no? Cuán importante eres para mí. A diferencia del estilo autoritario. En el estilo autoritario los padres tienden a ser más fríos, ajá, tienden a ser más lejanos con sus hijos. Y entonces de pronto es como, te portaste mal y hasta se muestran enojados, ¿no? Como todo el día o toda una semana y así como que de a poquito, bueno, está bien, ¿no? O hasta que les levanten el castigo. E incluso pueden constantemente estar utilizando el reclamo como un medio, a veces fallido, para que los niños comprendan algo, ¿vale? Y sabemos que esto no es del todo bueno para los niños porque mientras los niños no reciban este afecto, aprobación, ¿no? E incluso reforzamiento de sus familias, pues los niños van a estar sufriendo, ¿sale? Porque todos necesitamos, pues, ese amor, ¿no? Esa cercanía y calidez de los demás. Y entonces en esta etapa hay niños que no saben reconocer emociones. Tienen la capacidad, pero no saben reconocerlas, ¿sale? Y esto sí implica un, pues am, una limitante, ¿no? Porque dejan de ser niños empáticos, porque dejan de ser personas que tengan también en un futuro, cuando sean adultos, tengan la capacidad de expresar emociones, de expresar cómo se sienten y entonces crecen como adultos frustrados, crecen con adultos con dificultades emocionales, que crecen como adultos que de repente no saben cómo reaccionar, ¿no? Cómo manejar la frustración, cómo manejar el enojo, son adultos explosivos, son adultos muy sentimentales y que se desbordan en llanto por cualquier situación estresante, ¿sale? Entonces, en esta etapa, acuérdense, es súper importante el reconocimiento de la autoridad, tanto de maestra como de los abuelitos, como de los papás, incluso de hermanos mayores, ¿sale? Ya hablábamos de la competencia del área de Erickson, ¿no? De la etapa de Erickson, y tiene que ver precisamente con la idea de que uno es capaz de dominar las habilidades y completar algunas tareas. Es decir, se me encomienda lavar los trastes. Entonces, quizá yo a través de mi observación, ¿no? Lo que dice Vygotsky, a través de la observación, pues yo veo cómo mi mamá toma el sacatito, ¿no? De los trastes y talla, ¿no? El vaso, talla el plato, talla las cucharas, y finalmente los enjuaga, ¿no? Actividades que pudieran resultar muy sencillas, es bueno que se empiecen a implementar desde etapas tempranas para que los niños, además de que se les haga un hábito, tengan esta capacidad de decir, puedo hacerlo, lo puedo lograr. Y ante cualquier dificultad, los padres irlos guiando, no resolver los problemas, acuérdense, ¿vale? No es resolver todos los problemas o las complicaciones de los niños, no, es apoyarlos, es servirles de guía, de andamio. ¿Se acuerdan que ya también habíamos visto esto? Ah, no, con ustedes no, pero ustedes lo debieron haber visto el semestre anterior. Entonces, este proceso del andamiaje pues lo traen los padres, ¿no? Y los maestros. Entonces, el punto no es darles la respuesta, el punto no es solucionarles las complicaciones, sino estar dispuestos, estar ahí con ellos, que sientan tu apoyo y que cuando puedan tener alguna duda se puedan acercar confiadamente con el adulto, porque saben que les vas a dar una respuesta afectiva o que por lo menos van a contar con tu apoyo, ¿no? No sé si han visto este caso. Bueno, es un stand-up que me da mucha risa de Franco Escamilla, y ahorita me acordé de eso. Hay un stand-up donde habla de que su hija
tuvo un pleito con la amiguita que después le llamó mierdina, ¿no? Y al otro mojoncito o algo así, o mojoncillo, algo así. Entonces empieza a platicar, ¿no? Que la mamá es psicóloga. Entonces le dice, ¿qué tiene esta niña, no? ¿O qué tiene mi hija? Le dice Franco, ¿no? Y entonces que la mamá le dijo, no te metas, es un asunto de niñas. Y entonces cuando le dicen esto, pues ahí lo enciende, ¿no? Y él dice, a ver, ¿cómo que no me meta? No, necesito saber. Y entonces, pues por su necesidad de chismecito, va y se mete, ¿no? Y descubre precisamente que hubo un conflicto con su amiga, con sus dos mejores amigos, ¿cierto? Y la mamá le dice, no te metas. O sea, ella tiene que tener la capacidad de tomar una decisión. Acuérdense que en esta etapa se alimenta el juicio. Entonces, en esta etapa, tiene que tener esa capacidad de tomar una decisión, ¿no? Y la señora, bueno, Franco lo dice de que su esposa utiliza términos más como es su bienvenida al mundo de las mujeres. ¿Sí han escuchado de este stand-up? ¿Alguien lo ha escuchado? No se lo quiero dejar de tarea porque sí, es un poco ofensivo. ¿Sí lo has escuchado? Ok. Bueno, si lo quieren revisar, pues ahí búsquenlo. La verdad es que es ofensivo. No, no quiero utilizarlo con el afán, ¿no? De que escuchen cosas feas, cosas que no deben, ¿no? Pero sí en el sentido académico y un poco como para ejemplificar esta parte. Entonces, a mí la verdad es que me divierte mucho porque nosotros que ya conocemos de las etapas del desarrollo, ¿no? De las etapas del desarrollo psicosocial, de las etapas del desarrollo físico, me da risa, ¿no? Porque realmente para mí sí es un chiste local, ¿no? Comprendes muchas cosas y dices, ay, sí es cierto, claro, ¿no? Y entonces la señora, en su afán de decirle, no te metas, ¿no? O sea, déjala que ella experimente este suceso por sí sola, ¿no? Porque ella pone este término de que es su bienvenida al mundo de las mujeres, ¿no? Y él empecinado, ¿no? De que necesita saber cómo que su hija le hicieron algo, ¿no? Y entonces por eso le pone el nombre a la amiga de Mierdina y al niño de Mojoncillo o Mojoncito, no me acuerdo. Entonces, pues ya, básicamente, pues platican sobre esto y al final la mamá, como no podía salir de la casa, y llega Franco, ¿no? Y le dice, no, que ya supe que quién sabe qué, que no sé qué tanto, y la mamá le dice, te dije que no te metieras, ¿no? O sea, claramente te pedí que la dejaras, ¿no? Y que incluso en el momento en el que ella, la niña, le tuviera más confianza, claro que se iba a abrir con el papá, ¿no? A lo mejor en ese momento no se sentía muy confiada, ¿no? Básicamente, pues sí era un tema de niñas, pero a mí me parece que lo llevó muy bien, ¿no? Y entonces él tuvo que intervenir e hizo el problema mucho más grande de lo que ya era, ¿no? Bueno, es un caso chistoso, por ahí chéquenlo con fines académicos, ¿eh? Ojo, no con fines ofensivos. Em, y finalmente los niños también aprenden a juzgar si se gustan como son, ¿vale? Si se aceptan también como son. Acuérdense que no solamente la autoestima tiene que ver con la parte física, no solamente es me gustan mis ojos, me gustan mis dientes, es también me gusta como soy, me gusta que me gusten los perros, me gusta que a la gente le guste que yo sea una persona que apoya a los demás, ¿no? Me gusta que mis amigos me digan que me quieren mucho, porque soy una buena persona, porque los abrazo cuando están llorando, o porque siempre estoy cuando ellos necesitan de mí, ¿sale? En este sentido también empiezan a desarrollar esta capacidad sobre aprender a identificar las emociones propias y las emociones de los demás, ¿sale? En esta etapa los niños ya tienen conciencia de los sentimientos. Hay una diferencia también en sentir culpa y la pueden reconocer.
pero también al sentir vergüenza. En esa etapa también es importante que a los niños se les enseñe a ofrecer disculpa, ¿no? ¿Cuándo es una disculpa? ¿Cuándo es o amerita un perdón? Ajá, pero también a perdonar incluso sobre los errores de las demás personas. Es importante que los cuidadores principales también les enseñen a los niños el cómo deben tanto pedir disculpa como aceptar una disculpa. Al ser eh, también flexibles, al no ser rencorosos, ¿no? Por ejemplo, acuérdense que ya en la parte del temperamento sí va poniendo como ciertas, ¿qué será? Pues incluso ciertas limitantes, ¿no? A veces a mí me gusta utilizar la referencia de que a veces tu personalidad puede ser una discapacidad, ¿no? Depende mucho de cómo tú la utilices en sociedad. Si eres una persona que se te dificulta mucho, pues ciertas cosas, vas a ver todo como en modo gris, ¿no? Si se te dificulta, por ejemplo, socializar, si se te dificulta, por ejemplo, pues no sé, ofrecer una disculpa, si de repente tú dices, ay, es que mi carácter no me ayuda en nada, ¿no? Soy muy enojón, me frustro muy fácilmente, etcétera, etcétera, eh, puede resultar una discapacidad, ¿no? Me da risa porque recuerdo que cuando yo estaba en la facultad, también me decían eso, ¿no? Los profes. Todo dependerá también, uno, de cómo te hayan enseñado tus padres a afrontar también ciertos problemas, ¿no? Porque también tus padres te ayudan, te enseñan, te guían, pero también el cómo tu forma de ser ayuda o desayuda a esa parte, ¿no? Porque tan puedes tener muchos valores como decir hueva mil, ¿no? O sea, la verdad es que no, yo no soy de esas, se me complica demasiado, no, la verdad es que no. ¿No? Y a veces se nos hace fácil como de, ah, ya, o sea, debes saber que no fue mi intención, ¿no? Que le pegué. Y olvidan esta parte social en donde, aunque lo hayas hecho sin intención, tienes que ofrecer una disculpa, ¿no? Em, en este sentido, conocen las expresiones emocionales, ¿no? Que por supuesto son las aceptables en su sociedad. Son capaces de controlar sus impulsos, ¿no? Acuérdense que empiezan siendo niños que se dejan llevar por sus impulsos, ¿vale? Quiero esto y lo quiero obtener y voy y lo consigo, ¿cierto? Pero ya también en esta etapa aprenden a detenerse un poco. Es como los dejan en un cuarto de juegos, por ejemplo, y otro niño se acerca a agarrar el mismo juguete que yo ya tenía en mente, ¿no? Que yo ya lo tenía ahí viendo y yo ya había planeado agarrarlo. Y entonces, en alguien tiene que caber la prudencia, ¿no? Y esto lo van introyectando en esta etapa. Uno, podemos jugar los dos con él. Dos, le puedo proponer que juegue un ratito y después juego yo. Tres, lo tomo y le digo, es que yo ya lo había planeado, pero mira, te invito a mi juego, ¿no? O sea, dominar un poco en esa parte. O cuatro, dejarlo y cambiar por otro juguete, ¿sale? Finalmente, las partes socialmente no aceptables, pues es quedarme con el muñeco, ¿no? Pese a lo que el otro niño diga. Si me dice que no, entonces quitárselo y golpearlo, ¿no? O decirle, manipularlo y decirle, mira, mejor te presto está más padre, ¿no? Juega con y ya podemos jugar hasta juntos, ¿no? Pero yo me quedo con el juguete, ¿vale? Esas serían como las partes menos aceptables en cuanto a sociedad. Y que finalmente, si no hay una intervención, por ejemplo, de una autoridad acá, que no se dé cuenta de esto, ¿qué creen que pase con el niño? Pues básicamente se va a brincar y esto se lo va a llevar hasta su vida adulta, ¿vale? Muchos adultos encuentran que pues es una forma
de obtener lo que quieren, ¿no? A través de la manipulación, a través de la amedrentación hacia otras personas, ¿no? El amedrentar, el amenazarte, el decirte me vale gorro, ¿no? Y por eso también es que muchos niños empiezan a ser demasiado egoístas, ¿no? Y solamente buscan satisfacer sus fines. Ujú. Em, en esta etapa los niños tienden a ser más empáticos, a ser más sensibles, ¿no? A las necesidades de otros, no nada más a las suyas. Incluso aprenden a identificar cuando un adulto está en problemas, ¿no? Los niños también ahora tienen la capacidad de ofrecer ayuda a adultos, ya no nada más a los padres. Resulta más fácil que lo hagan con sus pares, pero también tienen la capacidad de decirle o de ofrecer ayuda a personas adultas, ¿vale? Y finalmente son capaces también de comprender situaciones complejas. Ajá. Las situaciones que son más difíciles, como de explicar que tienen que ver como con violación, con violencia, con la guerra, por ejemplo, con el uso de armas, con cosas que tienen que ver como con la adopción, ¿vale? Esos temas que son más complejos siempre necesitan la intervención de un adulto, ¿sale? Porque en este proceso de ir adquiriendo juicio, ellos también van aprendiendo cómo, cómo se interpreta a través de sus creencias, de sus valores, qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien. Ajá. Entonces empiezan precisamente a aprender el qué es lo bueno, ¿no? ¿Qué es lo esperado? ¿Cómo debería comportarme? Esa persona se comportó de esa forma, pero en mi sistema de valores, en lo que a mí me enseñaron, como que no entra, como que me da este, un algo que no sé qué, que me causa conflicto, ¿vale? Entonces, aquí es donde intervienen los padres, ¿vale? Ay, no sé cuánto nos falte. Uno, dos, tres. Bueno, nos faltan tres aspectos. A ver si terminamos. Este, dentro de las dinámicas familiares, hay dos tipos de conductas para los niños, ¿sale? Tanto las que pueden externar, ¿no? Y que así se le llama conducta de externalización, como las conductas de internalización. Mm, ¿De qué depende que los niños tengan estas conductas? Bueno, básicamente también con lo que se espera de ellos, ¿vale? Puede también haber factores que tengan que ver con el cómo manejan las emociones, los estilos de crianza y también el cómo, el qué esperan sus papás de ellos. Es decir, si esperan que yo me comporte, ¿no? Y brille en sociedad, entonces no está bien, es un ejemplo, ¿sale? No está bien que un niño, este, pues haga berrinche en una fiesta, ¿no? Entonces no debo hacer berrinche, me debo comportar. ¿Vale? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son esas conductas que usualmente los niños internalizan? ¿Vale? Que no expresan y que no por eso significa que estén bien, ¿vale? La ansiedad, el temor o miedo, la depresión y la frustración. ¿Se acuerdan del caso que les platiqué de un niño que se colgó de una soga? ¿Se acuerdan de ese? Bueno, ese niño tenía pues una prevalencia en estas conductas de internalización, ¿vale? Era un niño que tenía muy poca habilidad emocional precisamente para expresar emociones, pero también para reconocerlas de los demás. Y entonces este niño, ¿qué hacía? Cuando se frustraba, cuando se enojaba, cuando estaba en un estado a lo mejor inconveniente en donde su cerebro no le permitía pensar, el niño atraía todas estas conductas y las guardaba. Y entonces se volvía en una ollita express, ¿sale? Al final, cuando ya no podía más con esta frustración, actuaba de una forma muy exagerada, ¿no? Y finalmente, por eso es que recurrió a colgarse. Uno, a lo mejor no fue con la intención de llamar la atención, precisamente, pero fue una forma de canalizar la frustración, ¿vale? Una de las consecuencias secundarias, pues sí, fue llamar la atención, asustar a las personas y entonces hacer que las personas estuvieran más cercanas a él, ¿vale? Porque con esto ganaba un beneficio secundario,
¿no? Y que tiene que ver precisamente con el que le pongan atención, con el que lo quieran, con el que reciba expresiones de afecto, ¿vale? El sentirse importante, el sentirse querido, el sentirse que estaba siendo escuchado, ¿vale? Porque ya ahí tenía un tema con que sus papás, pues no, de repente pensaba que querían más a su hermano más chiquito, ¿vale? El tipo de conductas que tienen que ver con la externalización, pues es la agresividad, ¿no? Eh, Estar constantemente ahí dentro de peleas, ser niñitos desobedientes, tener un cierto grado también de hostilidad, de irritabilidad, ¿no? Incluso de ser volubles, ser pequeñitos rebeldes, ¿no? O que manejen un tipo de conducta que es más desafiante, ¿no? Que incluso lleguen a retar a la autoridad, ¿no? A los maestros, a los papás, por ejemplo. O recurrir al berrinche. Ujú. Hay niños, ay, perdón, no significa que los niños estén polarizados en estas características, ¿sale? Algunas conductas las pueden internalizar, otras las pueden externalizar, pero casi siempre su personalidad se va a guiar hacia una de ellas, ¿sale? Es decir, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo del niño que se colgó, este niño puede tener mucha frustración, ¿sale? También puede manifestar ciertas conductas depresivas, ¿sale? Pero, ¿cómo se ven reflejados incluso estos sentimientos? A través de la agresión, ¿no? A través también de pelearse, por ejemplo, con su hermano, a lo mejor no en la escuela, porque incluso en la escuela este niño se veía como incapaz, ¿no? Pero sí con su hermanito, ¿no? Y esto es de que finalmente él sabe que tiene cierto poder sobre los niños más pequeños y hace uso de él, ¿no? Y no teme usarlo, ¿vale? Y puede ser un niño bien hostil, puede ser un niño bien rebelde, ¿no? Y que finalmente recurra a berrinches para llamar la atención. Ujú. Entonces, esto, ¿de qué va a depender también cómo se va a ver afectado? Bueno, en la toma de decisiones de los niños, ujú, también en la situación familiar que se viva económicamente, ¿no? A veces los niños pueden estar muy frustrados porque los mandan a trabajar, porque a lo mejor no pueden ir a la escuela, porque a lo mejor no pueden ir al club, porque a lo mejor no los pueden mandar al deporte que ellos quieren, ¿vale? Y también tiene mucho que ver con el estilo de crianza tanto de los padres como también los estilos, por ejemplo, los tiempos que los padres tienen para los niños, ¿no? Sobre todo se habla de padres que trabajan y que a veces no pueden prestarles mucha atención o mucho tiempo a sus hijos, ¿verdad? Entonces, todas estas características van a depender de ciertos factores en la familia. Bueno, eh, ya terminó nuestra clase, chicos. No los quiero como abrumar con más información, revisar esta parte de los etapa y finalmente se leen estos apartados, ¿sale? Lo que es el castigo, ujú, el reforzador, no sé si ya se puede ver, creo que no, ¿verdad? Sigue en agresión. Sí, Sí, sigue en agresión. Chicos, le dijimos que sí, ¿qué se ve en mi pantalla? Está en sigue en agresión, ¿verdad? agresión. Sí. Ok. Bueno, no sé si cambie esto, pero bueno. Después de agresión hay otras dos diapositivas. ¿Ve? Bien. Y a ver si ya se puede ver. Es que saben que mi internet ha estado medio mal y no sé si eso tenga que ver. Entonces, pero ya pedí un cambio para el domingo. Espero que el domingo me lo cambien y ya no haya problema. ¿Vale? Bueno, después de la diapositiva de agresión hay otras dos diapositivas. Son dos textos.
Uno habla sobre el reforzamiento y el castigo. A lo mejor viene muy resumido para todo lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿sale? Que tiene que ver con la documentación. Chéquenlo, por favor, léanlo en un momento que tengan. Yo sé que ya es viernesito, que ya quieren descansar y aventar los libros, aventar el cuaderno, sé que sí, pero en un ratito que tengan, se los juro que en 15 minutos lo leen, ¿sale? Y finalmente vamos a ver también un caso contra el castigo corporal, ¿sale? Tiene que ver más como con datos científicos, ¿sale? Entonces, se revisan esas otras dos diapositivas, la parte de los amigos y la agresión. ¿Va que va? Entonces, ya para finalizar, pues nada más voy a buscar la liga para pasárselas. ¿De acuerdo? ¿Alguien no pasó lista? Yo, maestra. Yo, maestra. Ok, los apellidos. Los demás ya pueden salir, chicos. Martínez Que Martínez. descansen, que tengan bonito fin de semana. Gracias, Martínez, maestra. Igual.